Muy buenas. Bueno, este tercer comentario es sobre los modos de la idea de ser y es una versión de una parte, bueno, con algunas modificaciones, de un artículo que publiqué yo en el año 2022 que se tituló Modes and Dimensions of Being en la revista Axiomeres, y que también se corresponde con una charla que di en la Escuela de Filosofía sobre este tema. Lo digo por si alguien quiere ampliar más lo que se dice aquí. Aquí voy a hacer un resumen y, bueno, algo modificado en última instancia también. Bien. Mi propósito es analizar la idea de ser, ¿no? Y clasificando los modos de darse las cosas y los procesos existentes, de los modos de darse la existencia. Es como una doctrina de la modalidad, ¿no? Porque esta distinción, yo creo que en parte, parcialmente solamente, está ausente en la obra de Bueno, y sobre todo no está conectada con la ontología, porque claro, como los modos, los géneros de materialidad son en realidad dimensiones epistemológicas, pues de ahí no sale una doctrina de la modalidad, y no sale la doctrina de la modalidad, no sale conectada con esa parte de la filosofía. Bueno, una cosa es que yo voy a distinguir entre metafísica y ontología. Esto es una distinción muy típica entre los que estamos en la escuela materialista y fuera de ella. En la metafísica las ideas están como sustantivadas, hipostasiadas, ¿eh? Son ideas que se supone que existen de alguna manera independientemente de las cosas del mundo, etcétera, etcétera. Y en la ontología, pues la perspectiva es diferente, porque la perspectiva es que las ideas se construyen pues a partir de las realidades del mundo y valen para analizarlas, ¿no? Entonces la ontología es una disciplina que estudia ciertas ideas que afectan a la realidad, pues considerada de una manera muy general, por ejemplo, como las ideas de identidad o de necesidad o de posibilidad, entre otras, ¿no? Pero, claro, lo que llamamos la metafísica de Aristóteles, el libro, ¿no? Por un lado incluye una parte ontológica, porque incluye una teoría del ser en general etcétera, y por otra parte incluye otra parte que es metafísica, porque es la teoría de Dios, ¿eh? Porque claro, Dios es un motor inmóvil, es un ser vivo, eterno, no es sensible, es indivisible, es incorruptible, es impasible, es inalterable. Es activo pero es inmutable, trascendente, no tiene magnitud, no tiene partes, está separado de las sustancias sensibles. Es una entidad de estas que llamamos metafísicas en el sentido ya un poco, diríamos, crítico. Bueno, lo que yo voy a suponer, hago esta distinción porque yo voy a suponer que la idea de ser se puede tratar de una manera no metafísica, de una manera ontológica, no metafísica ni teológica, sino la idea de ser, como otras muchas ideas, pues deriva de los conocimientos prácticos, ¿no? Y el hombre desde tiempo inmemorial y desde que tiene ya lenguaje y ha emitido juicios, pues ha emitido juicios sobre las cosas que existen y sobre las que no existen, y sobre el diferente modo en que las cosas existen. Claro, existir es una idea sin categoremática, ¿no? Porque es el existir de algo siempre, ¿no? Entonces no es existir así en general, es el existir de algo concretamente, de una materia conformada concretamente. Y en la doctrina de Gustavo Bueno, tal como la expuso en el Escolio VII del animal divino, la existencia implica siempre coexistencia, es decir, existencia al lado de algo. No hay una existencia absoluta, separada, autodeterminada. No existe el Dios de Aristóteles, no existen las mónadas sin ventanas de Leibniz, o el hombre volante de Avicena, o las sustancias primeras independientes, etcétera, etcétera. No hay independencia absoluta de nada. La idea de que hay una independencia, de que algo puede existir absolutamente con absoluta independencia, esa sí que es metafísica, ¿no? Entonces la existencia es coexistencia, y es una relación que es universal porque afecta a todo lo existente, pero es no conexa porque esa coexistencia conecta unas cosas y desconecta a otras, que eso es la idea famosa de Simploqué, que aparece en el Sofista
en el 252 y 259, me parece que sí. Entonces, el asunto es que el ser se dice de muchas formas, de muchas maneras, de muchos modos, ¿eh? Aunque claro, Aristóteles esta idea de que el ser se dice de muchos modos no la podía aplicar al Dios suyo, al Dios teológico, que era un ser vivo, inmutable, incorruptible, etcétera, como digo, ¿no? Inmóvil, no sensible, etcétera. Por eso Aristóteles concluyó que la idea de ser era homónima, el ser era homónimo, aunque tenía una homonimia no aleatoria, etcétera. Esa cuestión que trata ahí en la Ética Nicómaco y que se estudia mucho porque es muy debatida, ¿no? Bien, en los ensayos materialistas, Bueno prefirió utilizar la idea de materia en vez de la idea de ser. Y justificó esta preferencia con unas razones que a mí me parecen muy débiles. Una de ellas es que la idea de ser era una idea metafísica, pero yo creo que esto es una cosa muy débil, porque la idea de ser está ligada a la idea de Simploquén Platón, que supone ya cierto pluralismo, y a la idea del problema del ser, diríamos, en Aristóteles, en la metafísica, que, hombre, quitando la teología, pero toda la otra parte que no es teológica, yo creo que no se puede considerar metafísica. Y por otra parte, preferir materia a ser, precisamente por esta razón, pues yo creo que es muy problemático, porque precisamente la palabra materia tiene usos claramente metafísicos y monistas durante el siglo XIX, y hacen que la palabra materia esté tan afectada o más que la palabra ser del riesgo de un materialismo monista o de un materialismo corporeísta, etcétera, etcétera. De hecho, Bueno, en los ensayos materialistas, en las páginas 52 y 53, ahí hay varios párrafos en que habla de ser y materia indistintamente, ¿eh? O sea que quiero decir que incluso desde un punto de vista así filológico, habría razones para seguir este curso que estoy yo siguiendo en este comentario. Bueno, entonces aquí yo voy a hablar de los modos del ser, no de lo de las dimensiones lo dejo porque no me cabe todo aquí. Entonces las dimensiones son, los modos son las maneras como existen las cosas, los modos, las diferentes variedades de existencia, ¿no? Y entendida la existencia como coexistencia no conexa y por tanto como codeterminación, ¿eh? Y entonces los modos de existir van a ser los diferentes modos en que se dan las conexiones y desconexiones que se encuentran en esos procesos de codeterminación, ¿no? Y dentro de los diferentes modos de darse esas conexiones y desconexiones, yo voy a distinguir unos modos que voy a llamar fundamentales, porque son distributivos lisológicos y se aplican a toda la realidad, y otros modos que son categoriales porque son regionales y se aplican cada modo en su categoría, ¿no? Los modos fundamentales, como digo, se aplican distributivamente. Por ejemplo, todo lo existente tiene que estar en el presente, en el pasado o en el futuro. Tiene que ser contingente o tiene que ser necesario, tiene que ser real o ficticio. Esos son modos fundamentales, ¿no? Los modos categoriales son modos regionales. Lo existente pues puede ser, pues qué sé yo, biológico, puede ser físico, puede ser político, puede ser psicológico, puede ser matemático, puede ser jurídico, puede ser literario, etcétera, 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 ¿no? Esos son modos categoriales porque se refieren a categorías atributivas de lo existente, ¿no? Vale, en cuanto a los modos fundamentales del ser, yo voy a distinguir tres modos basados en las relaciones, ¿no? Primeramente, basándose en la asimetría y simetría de las conexiones entre las cosas, los modos que voy a distinguir son, clásicos, los del presente, el pasado y el futuro. Luego, basándose en la posibilidad o la necesidad de que las cosas estén conectadas, existe lo necesario, lo posible y lo potencial. Ese es el siguiente modo fundamental. Y luego, basándose en la propia naturaleza de las conexiones,
las conexiones pueden ser reales, causales, eficientes, causales, o pueden ser ficticias, ¿no? Entonces, voy a referirme a cada uno de estos tres modos fundamentales. El primero es el que distingue presente, pasado y futuro. No es posible reconocer, quiero decir que si rescindiéramos la idea de ser a los seres que actualmente existen, eso es lo que intentaron los megáricos y el mismo Parménides, etcétera, etcétera. Entonces la ontología se reduce pues a las cosas autoexistentes y en el límite al acto puro, porque no podrían estar conectadas, ¿no? Yo con Bueno voy a defender que no existe un presente absoluto. Esto lo dice Bueno en un trabajo de 2010 que se titula El porvenir de la filosofía en las sociedades democráticas. No existe un presente absoluto, inicial, primitivo o prístino, es decir, un presente que no tenga antecedente. Y tampoco existe un presente escatológico, un presente que sea final, un presente sin posterioridad. Esto lo dice Bueno explícitamente, que es una manera pues de decir que existen estas tres modalidades, la del presente, la del pasado y el futuro, que también él mismo utilizó y que definió en unos términos pues muy parecidos a los que utilizó Alfred Schütz, que es un sociólogo que aplicó estas categorías a la sociología, y la perspectiva nuestra pues es como una especie de generalización, ¿no? El pasado afecta al presente, y nosotros no podemos afectar el pasado porque el pasado ya ha ocurrido y es irrevocable. En el presente las cosas se codeterminan mutuamente, y en el futuro nosotros podemos afectar al futuro, pero el futuro no nos afecta a nosotros. Los organismos con conducta propositiva, como son los animales y desde luego en el campo antropológico, donde existen los lenguajes de palabras, etcétera, etcétera, y las operaciones, pues evidentemente no puede haber operaciones sin la existencia sui generis, diríamos, del futuro, ¿no? Entonces, estas son las tres categorías, y lo que es muy importante subrayar es que, así entendido, el presente no es unívoco, porque hay una multiplicidad de presentes, porque los radios de la coexistencia y la codeterminación varían significativamente dependiendo de las conexiones que consideremos en cada caso. Por ejemplo, el presente geológico está marcado por el periodo cuaternario. El presente de la política internacional se suele vincular a la caída de la antigua Unión Soviética. Por ejemplo, en la teoría de Lewis-Mumford, el presente tecnológico viene caracterizado por la época neotécnica, ¿no? O entre los cristianos, el presente de la historia universal pues comienza con la venida de Cristo, como es evidente. Para los judíos no, porque los judíos están en espera del Mesías, etc. Bien. Entonces quiero decir que los presentes tienen radios diferentes dependiendo de las categorías que tomamos como referencia. Pero eso es porque el ser, aparte de tener unos modos fundamentales, que son los que estamos considerando ahora, tiene unos modos categoriales que hay que tener en consideración y de los que hablaré después, ¿no? Bueno, la siguiente variedad de modos fundamentales es la diferencia entre lo necesario y lo posible. O sea, la capacidad de acuerdo con la posibilidad de desconectar o conectar cosas. Cuando no es posible desconectar cosas porque la conexión es necesaria, pues eso es un modo de existencia muy característico, ¿no? Cuando es posible desconectarla, pues entonces esa conexión es contingente, ¿eh? Puede existir o puede no existir, o puede cambiar o no puede cambiar. Cosas necesarias, pues la necesidad más importante la encontramos en las ciencias. Por ejemplo, en la geometría de Euclides, los ángulos de todo triángulo necesariamente suman 180 grados. En las ciencias físico-químicas actuales, pues una pieza de hierro sólido necesariamente es más densa que el agua, y por tanto se hunde en el agua. En las ciencias biológicas actuales, los organismos humanos son necesariamente virtuales
y necesariamente mortales, perdón, y necesariamente corpóreos. Y así sucesivamente. Y luego hay otra necesidad que no está ligada a las ciencias, que es práctica. Es decir, si nosotros nos ponemos un determinado propósito, un fin, pues a lo mejor para ese fin hay cosas que son necesarias, antecedentes que tienen que ocurrir para que ese fin ocurra. Lo cual quiere decir que la idea de posibilidad, de necesidad y de contingencia es anterior a las ciencias, porque es una idea práctica, porque en contextos prácticos se puede decir, bueno, pues para hacer este guisado, vamos a suponer, una cosa práctica culinaria, para hacer este guisado son necesarios estos ingredientes, ¿no? Porque si no los tienes no haces esa técnica, ¿no? Entonces la idea de posibilidad implica que las cosas se pueden componer, la idea de posibilidad es composibilidad, y como dije antes, el pasado es irrevocable, porque nosotros no podemos cambiar el pasado ya ha ocurrido y no lo podemos cambiar, es irrevocable. Pero que sea irrevocable no significa que sea necesario, que fuera necesario en el momento de darse. Eso es otra cosa diferente. De esto haré un comentario exclusivamente para tratar este asunto de la idea de posibilidad en la filosofía de Gustavo Bueno, porque a propósito del argumento victorioso de Diodoro Cronos, este asunto se ha discutido y yo creo que merece la pena aclararlo porque se han dicho bastantes cosas extravagantes, intentando fundamentarlas en el argumento del victorioso de Diodoro Cronos, que es un argumento que es falso. Porque el Diodoro Cronos lo que pretende es que todo lo pasado y por tanto todo lo irrevocable, por ser irrevocable, fue ya necesario en su momento, pero eso no es así de ninguna manera y no puede ser así en el materialismo de ninguna manera. Bien, y luego lo necesario, pues eso, lo necesario marca lo imposible también, claro, porque lo contrario de lo necesario es lo imposible, ¿no? Es decir, cuando una cosa es necesario que se cumpla el segundo principio de la termodinámica, pues entonces es imposible construir un móvil perpetuo de segunda especie. Eso está totalmente relacionado. Y lo necesario y lo imposible que en las ciencias pues está categorialmente pues determinado, ¿no? Y luego en este mismo orden de cosas está lo potencial. La potencialidad no es exactamente lo mismo que la posibilidad, es una variante suya, porque no es una mera compatibilidad en la coexistencia, sino que implica una capacidad sui generis especificada categorialmente de aquello que tiene la potencia. Por ejemplo, pues qué sé yo, la potencialidad de la bellota, la potencialidad biológica de la bellota para dar lugar a un roble, o la potencialidad antropológica, diríamos, pero ahí ya está cualificada, del individuo humano para hablar un lenguaje fonético de palabras. Por ejemplo, los monos antropomorfos no tienen esta capacidad fonética, al menos, ¿no? Bien. Entonces, la potencialidad es una modalidad diferente, ¿no? Bien. Y la idea de potencial y de potencia es imprescindible para entender la finalidad orgánica, la finalidad etológica y por supuesto la finalidad propositiva antropológica, y esto aunque no lo diga Bueno explícitamente o no aparezca explícitamente en su obra, porque da lo mismo que aparezca o no aparezca. Quiero decir que de hecho la idea de sustancia que tiene Bueno, que es la sustancia entendida al modo materialista actualista, que la defendió Bueno en varios lugares, no supone prescindir de las ideas de acto y potencia. Esto algunos comentaristas de Bueno lo han entendido mal o lo están entendiendo mal. Quiero decir que la doctrina actualista implica, o sea, que no hace que desaparezca la idea de potencialidad o de posibilidad o de cosas por el estilo. Bien. Bueno. Pasamos ahora a los modos de ser de acuerdo con la naturaleza de las conexiones.
La naturaleza de las conexiones, esto es muy fácil. Aquí es donde se diferencia el mundo de lo real del mundo de lo ficticio, ¿no? Porque en el momento en que el hombre es capaz de predicar, de pintar cosas, de inventar, pues esos procesos predicados, inventados, narrados, representados, esculpidos, firmados, etcétera, etcétera, pues forman una especie de realidad aparte que es la ficción, ¿no? Entonces no es lo mismo un organismo que existe que un teriántropo que es mitad hombre y mitad animal y que es un organismo ficticio, porque no existe. Se puede pintar, se puede representar, pero es ficticio. Esto ya lo estudió Aristóteles en la Metafísica 9 y en la Metafísica 5, donde habla de la homonimia de la idea de la palabra hombre, porque no es lo mismo el hombre de verdad que el hombre pintado, o el hombre predicado, narrado, representado, etcétera, etcétera. En cualquier caso, esto no significa que la ficción no sea la nada. La ficción existe, la ficción es una composición hecha por el hombre, está conectada con lo real, está construida con morfologías tomadas de lo real, y no solo eso, sino que puede afectar a lo real, como por ejemplo la famosa ficción de la donación de Constantino, que aunque era un fraude, pero sin embargo tuvo unos efectos históricos pues muy importantes. Bueno, y con esto paso a la segunda parte de este comentario, que es acerca de los modos categoriales de la idea de ser. Los modos categoriales de la idea de ser. Esto es una parte muy importante porque, como digo, los modos de la existencia, pues por un lado son estos fundamentales que se aplican a todo distributivamente, y por otro lado están estos categoriales que son pues el modo de existir biológico, el modo de existir químico, físico, geológico, termodinámico, matemático, luego pues jurídico, político, antropológico, psicológico, etcétera, etcétera, ¿no? que son las categorías. Como saben, aquí es donde aparece la idea de cierre categorial, etcétera, etcétera. La idea de categoría es una idea de Aristóteles, como saben ustedes, que es muy conocido en los tópicos y en las categorías, las 10 categorías, la sustancia, que es la usía, bueno, sustancia o esencia se traduce, la cantidad, la calidad, la relación, el dónde, el cuándo, el estar en una posición, el tener, el hacer y el ser afectado, ¿no? Y las categorías ontológicas, pues de Aristóteles se interpretan de muchas maneras, y yo tengo aquí varios párrafos sobre este asunto, sobre las categorías de Kant, etcétera, pero me los voy a saltar, porque lo que me interesa es llegar a la idea del cierre categorial, ¿no? En Aristóteles, en la Metafísica 4, habló de que hay tantas ciencias como categorías, y Nicolai Bonetti, en el 1493, en una obra que se titula precisamente Comentario a la filosofía de Aristóteles, pues asienta este principio de que hay tantas ciencias como categorías, y propone 13 ciencias, que son la ciencia de la entidad, la ciencia de lo infinito, la ciencia de lo finito, y otras 10 ciencias más que se corresponden con las ciencias, con las 10 categorías aristotélicas, ¿no? Bien. Tiene la tesis realmente revolucionaria e importantísima, yo creo que central en su filosofía, de que no son tantas ciencias como categorías, sino tantas categorías como ciencias, y que por tanto las ciencias, cada ciencia es una categoría, y que por tanto los teoremas de una ciencia, coordinados por los principios de esa ciencia, dan lugar a una categoría científica, y esas diferentes categorías científicas, físico-química, biológica, geológica, etcétera, etcétera, son las que definen la estructura más general de lo que existe, la estructura atributiva, y definen de la manera más estricta lo que es necesario en un contexto de coexistencia, es decir, las cosas que no cambian, es decir, lo que llama bueno también en algunos lugares la terca realidad. Esta idea de que las ciencias son categorías tiene antecedentes, el propio Bueno los reconoce en Augusto Comte, en el discurso sobre el espíritu positivo, en el capítulo 2, y en Edmund Husserl,
en las ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, en los párrafos 16 y 17, pero vamos, son antecedentes, pero vamos, yo los he estado leyendo con muchísimos detenimientos, etcétera, etcétera, totalmente de pasada. O sea, que esta idea realmente es de bueno, el bueno es el que saca su rendimiento a esa idea y ni siquiera saca todo el rendimiento a esa idea, porque como vamos a ver en el próximo comentario sobre la idea de verdad científica, yo creo que hay que dar todavía un paso más allá del que dio bueno y sacarle todavía más rendimiento a esta idea. Pero bueno, eso queda para el próximo comentario. Bueno, lo que sí hace en la teoría del cierre categorial, tomo segundo, páginas 594 a las 608, es hablar de que existen dos órdenes de categorías. Y él las llama, a estos órdenes de categorías los llama de una manera bastante desafortunada, las categorías del ser y las categorías del hacer. Y voy a explicarme por qué pongo este adjetivo negativo de lo desafortunado. Bueno, las categorías del ser son las ciencias estrictas, las ciencias donde no está el sujeto, donde el sujeto ha sido eliminado y por lo tanto que nos dan las conexiones entre las cosas sin el sujeto, al margen del sujeto, con la eliminación total del sujeto, etc., ¿no? Por ejemplo, las conexiones que sigo entre las galaxias o entre los cuerpos celestes, lo que fuera, pues que no dependen del sujeto y que son necesarias porque vienen dadas por teoremas y por principios científicos. Y luego habla de las categorías del hacer, que son las categorías de la praxis y de la producción. La praxis y de la producción, que son las categorías prácticas, pues, por ejemplo, para empezar, todas las de las ciencias humanas, y luego pues las categorías jurídicas, políticas, médicas, etc., ¿no? Las primeras son las que segregan al sujeto, que son las categorías científicas estrictas, y las segundas no, porque las segundas están reguladas por fines, porque son prácticas, sencillamente. La cosa no es más complicada que esto. Bien, y digo que desde mi punto de vista esta terminología es un poco desafortunada, porque alguien podría pensar que las categorías prácticas no son categorías del ser, es decir, que lo práctico no forma parte de lo existente, de lo que es, de lo que existe. Y claro, lo práctico forma parte de lo que es y de lo que existe, pues tanto como las que Bueno llama categorías del ser. Entonces yo por eso uso la terminología de categorías antrópicas que giran alrededor del sujeto, porque son categorías finalísticas, propositivas, etcétera, etcétera, y categorías anantrópicas que no giran alrededor del sujeto, donde el sujeto ha sido eliminado, neutralizado, etcétera, etcétera. Las que Bueno llama del ser serían las anantrópicas, y las que Bueno llama del hacer, que incluyen tanto la praxis como la actividad productiva, son las que yo llamo antrópicas. Bien. Los fines prácticos regulan entonces esas categorías antrópicas, antropológicas, y los principios y los teoremas científicos regulan las categorías que Bueno llama del ser y que yo llamo anantrópicas, ¿no? Bien. Entonces, las categorías científicas tienen unos principios y unos teoremas que no dependen del sujeto, que se le imponen al sujeto, una realidad que se le impone al sujeto. Y no solo la realidad de sus teoremas y de sus principios, sino la realidad también de sus fronteras, las fronteras, las soluciones de continuidad, las fronteras que hay entre unas categorías y otras, esas el sujeto no las puede mover ni las puede modificar, se le imponen. Las categorías están involucradas entre sí, pero tienen fronteras y se diferencian porque los teoremas y los principios de una categoría llegan hasta determinado tipo de fenómenos y no otros, ¿no? Y esa involucración entre las categorías es asimétrica. Por ejemplo, los principios y los teoremas de la categoría física se pueden entender como separados o incluso anteriores a la categoría biológica, pero no al revés, ya que todo organismo biológico pues es al mismo tiempo un objeto físico. Y lo mismo pasa, una porción significativa de la categoría biológica
se puede entender si referencia a las categorías conductuales o del comportamiento, etcétera, pero no al revés, ya que el comportamiento es exclusivo de ciertos animales que son organismos biológicos. Y las categorías del comportamiento, a su vez, se pueden entender sin las categorías histórico-antropológicas, como en los animales no humanos, pero no al revés, ya que las categorías histórico-antropológicas exigen previamente que haya un animal conductual que sea el prehomínido o lo que fue, o el homínido o lo que fuera. Bueno, como esto ya va muy largo, voy a concluir. La conclusión de este comentario, las conclusiones que yo quisiera recoger ahora aquí al final son las siguientes. Bueno, la primera es que la idea de ser es una idea como cualquier otra y que se puede elaborar en términos no metafísicos que son perfectamente compatibles con la filosofía de Gustavo Bueno y con su idea de que la existencia hay que entenderla como coexistencia. La segunda cuestión es que se pueden distinguir dos modos de darse se pueden distinguir dos tipos de modos de darse esa coexistencia: los modos fundamentales, que son trascendentales a todos los procesos de coexistencia, y los modos categoriales, que son regionales. Los modos fundamentales se clasifican de acuerdo con tres criterios. El primero distingue los tres modos basados en la asimetría o simetría de conexiones, de relaciones, que son el modo del pasado, en donde todo se relaciona o se puede relacionar con otras cosas, el del presente, ese sería el del presente, el del pasado, que influye sobre el presente, pero no al revés, y el del futuro, en donde el presente puede influir sobre el futuro, pero el futuro no influye sobre el presente. Entonces, ese es el primer modo, que son realmente los modos temporales de los tiempos verbales, ¿no? Más o menos. El segundo criterio se centra en la posibilidad de conectar y desconectar los procesos existentes, y entonces ahí lo más importante es la distinción entre lo necesario, lo posible y lo imposible. Y el otro criterio de los modos fundamentales es el que algo sea real o sea ficticio, es decir, que las conexiones causales están dándose de hecho, es decir, yo le pego un tiro a un señor y lo mato porque causalmente la bala le impacta y le produce unos daños, o que sea ficticio, como ocurre cuando se mata a alguien con una pistola en un teatro, en donde suena el disparo, el otro actor se tumba en el suelo o lo que fuera, pero no hay una conexión causal. Y luego están los modos categoriales. Los modos categoriales son antrópicos y anantrópicos. Los anantrópicos son las ciencias. Son las ciencias. En las ciencias, el hombre, el sujeto queda eliminado, queda neutralizados, por eso son anantrópicos, no giran alrededor de las ciencias. Las relaciones que se establecen necesarias, etcétera, pues ahí no dependen del sujeto, el sujeto no puede hacer nada para cambiarlas, y el sujeto realmente es como una especie de fedatario de una realidad que es independiente de él. Mientras que en las categorías antrópicas, como decía en el comentario anterior, el sujeto es el dator formarum, el sujeto transforma la realidad, y son categorías del hacer, de la poiesis, del producir cosas, o de la praxis, de manejar situaciones, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, diríamos que si en las categorías anantrópicas el sujeto es el demiurgo de los mapas regionales del mundo, por así decirlo, en las categorías antrópicas el sujeto es el demiurgo de ciertas regiones técnicas, tecnológicas, prácticas, poéticas, productivas, etcétera, etcétera, del mundo. Bueno, pues con esto doy por terminado este comentario sobre los modos del ser. Muchas gracias por su atención.